19, vamos a leer desde el versículo número 1, al versículo número 10, aunque nuestro texto áureo será el versículo número 3, y quiero ser sensible y dócil al Señor. Como humano lo digo, podría haber compartido otra porción, y usted se preguntará, porque el domingo pasado estuvimos también, o hace 2 domingos, con esta porción, y si no estoy equivocado, pero el Señor quiere que sigamos con esta porción. ¿Ya lo tiene? Estamos dando tiempo para que nos ubiquemos completamente. Evangelio de Lucas, capítulo número 19, versículo número 1. Le voy a dar el tema para que usted lea de mejor manera, de mejor comprensión, leer con conciencia, ya que el tema es alguien que desea una oportunidad. Así es, alguien que desea una oportunidad. Dice la palabra de nuestro Dios en el versículo número 1: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Qué increíble, ¿verdad? Padre bueno, oramos en esta mañana y disponemos nuestro corazón, disponemos todo nuestro ser. Señor, si es necesario ceder derechos para recibir de ti, queremos hacerlo con todo nuestro corazón. Señor, deponemos toda actitud en nuestra vida que pueda estorbar, que pueda limitar. Señor, oramos porque deseamos ser buena tierra para tu palabra. En el nombre de Jesús, bendícenos de tal manera que esta mañana podamos salir de este lugar tocados por tu presencia, tocados por tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias. Amén, Señor, y amén. Por favor, hermanos, tomen su asiento. Gracias. Esta semana dábamos algunas indicaciones de la colaboración que nosotros necesitamos de ustedes, especialmente cuando ha comenzado la palabra en cuanto al ordenamiento y ubicación para sentarnos, etcétera. Les agradezco esa colaboración. Y mi mayor anhelo es que usted venga temprano para que evitemos momentos no agradables. Repito el tema: alguien que deseaba una oportunidad. Nosotros hoy al estar en el Señor, al haber sido convertidos, podemos meditar, podemos reflexionar sobre el tema y sobre la porción especialmente
en ese versículo número 3, cuando leemos o leíamos y leemos, dice, procuraba ver quién era Jesús. ¿Cuántos de nosotros que estamos en el Señor éramos conforme a este tema? Esta era una realidad en nosotros, de que lo único que deseábamos era una oportunidad. Cuando les digo esto es porque hay muchas personas que no se les ha concedido una oportunidad. Hay personas con un potencial increíble, pero lamentablemente, como estudiábamos la vez anterior esta misma porción de Zaqueo, el significado de su nombre y la lucha que él tuvo para poder ver a Jesús y cómo este hombre fue impactado al saber que el Señor, debajo de donde él estaba subido, en el árbol sicómoro, en una de sus ramas extendidas, está debajo exactamente de él y levanta su cabeza, levanta su vista, levanta su rostro y le dice: Zaqueo, desciende aprisa. Entonces, Dios sabía, conocía, como lo vamos a ver en esta mañana, que Zaqueo deseaba una oportunidad. Vimos características muy feas, muy penosas, muy vergonzosas, de las cuales nosotros no estamos exentos, no estábamos exentos, y realmente lo único que necesitábamos era una oportunidad. ¿Cuántos hemos crecido, hemos llegado a ser adultos y no hemos tenido esa oportunidad de poder hacer, de poder restituir, de poder hacer las cosas buenas, inclusive de poder amar? Muchos no han tenido la oportunidad de amar. Muchos no han tenido la oportunidad de demostrar que no son todo lo que en la vida se ha dicho de ellos que son. Y vemos el caso de Zaqueo, que por conocer lo que es el pueblo judío, el pueblo de Israel, sabemos de que algo lo contaminó en el camino, algo lo dañó. Pero aquí estamos viendo un vivo ejemplo cuando el Señor dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Algo lo contaminó, como estudiábamos, algo lo desvió, algo lo transformó, algo entró en su alma, y ya lo hemos mencionado y quiero mencionarlo también en esta oportunidad. Entonces, lo primero que quiero detenerme es en la primera palabra de ese versículo número 3, cuando dice la Escritura: procuraba. El apóstol Lucas, el médico Lucas, dice que Zaqueo procuraba ver quién era Jesús. Es tremendo porque lo que continúa nos demuestra que siempre ha habido algo que no nos permite a nosotros tener esa oportunidad. Uno, aunque no lo grite, pero es posible que en nosotros hayan gritos de silencio. Es posible que en muchas personas hay gritos de silencio, queriendo, deseando tener una oportunidad. ¿Una oportunidad de qué? Una oportunidad de ser diferente, una oportunidad de querer cambiar, una oportunidad para poder querer, para poder estimar, para poder amar, para poder reconocer, para poder manifestar gratitud, una oportunidad para hacer el bien, una oportunidad para hacer feliz a los demás, una oportunidad para poder ayudar a los demás, una oportunidad para poder devolver, como en el caso de Zaqueo, una oportunidad de restituir lo que se ha quitado, lo que se ha dañado, lo que se ha maltratado, lo que se ha arruinado. Pero esto no se puede si el Señor primeramente no obra en nosotros. El deseo puede estar, pero nosotros no podemos por nosotros mismos. Nosotros no podemos restaurarnos nosotros mismos. Nosotros no podemos cambiar por nuestras propias fuerzas,
porque hay un poder que viene aún desde el gen y el óvulo de nuestros padres. No podemos contra eso. Es imposible luchar contra esa fuerza. Aparte de ello, incluimos las maldiciones, las entregas que nuestros padres hacen con nosotros después de engendrarnos y después de concebirnos. Solo el gen y el óvulo son suficientes como para que nosotros tengamos una vida miserable. Solo eso. No necesitamos un error de nuestros padres, no necesitamos un error de nuestras madres. Ya es por naturaleza, y a eso se refiere David en el Salmo 51 cuando dice: en pecado me concibió mi madre. Cuando yo llegué a los lomos de mi padre y llegué al vientre de mi madre, yo ya era pecador. Esto es, yo ya estaba arruinado. Entonces, ese es algo que no podemos. Y si a esto le añadimos todo lo que nuestros padres hacen con nosotros, por cierto, mal, y aún, fíjese bien, y aún las cosas buenas que nuestros padres hacen con nosotros, no tienen ningún valor delante de Dios. ¿En qué sentido? En que cuando nos venimos a lo espiritual, el Señor revela algo a través del profeta Isaías. Y dice que nuestras mejores obras de justicia delante de Dios son como trapos de inmundicia. Nuestras mejores obras. Entonces, significa que no estamos juzgando aquí a papás. No es ese el asunto. No, que entendamos la profundidad de lo que es una naturaleza caída y de las cosas buenas que nuestros padres intentan hacer no son suficientes para que nuestras almas sean bendecidas. ¿Me di ya a explicar? Entonces, tremendo, porque todo eso maravilloso que nuestros padres pudieron haber hecho no fue suficiente para poder restaurar nuestra alma, porque ya estaba en una naturaleza caída, ya estaba arruinada nuestra vida, sin que nos aumentaran ni nos quitaran nada. Ya estábamos arruinados, ya estábamos prácticamente condenados. Por eso el apóstol Pablo se atreve a enseñar en su carta a los romanos que no hay un justo. No hay. ¿Acaso miente la palabra? No, no hay un justo, no hay ni siquiera uno, dice Pablo, no hay uno quien busque a Dios. Entonces, cuando usted puede decir que buscó a Dios, no es que su naturaleza buscó a Dios, sino que Dios, a través de su espíritu, como cuando en el caos de Génesis 1:2 encontramos que el espíritu de Dios se movía sobre las aguas, en aquel gran caos, en aquella gran oscuridad, en aquella gran hecatombe, en aquella vacuidad, el espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces, cuando usted dice: no, es que a mí me llevaban a la escuela bíblica cuando yo era un niño, a mí me llevaban a una iglesia evangélica, decimos, era Dios quien estaba teniendo misericordia y moviéndose a su alrededor y conduciéndolo para esto. Ya lo andaba buscando el Señor. Y eso, entenderlo es algo muy, muy maravilloso. Entonces, note que hay un principio para poder comprender por qué Zaqueo procuraba. ¿Qué es lo que llevó a un hombre tan malvado, a un hombre tan perverso, a un hombre tan traidor, a un hombre adorador de un Dios extraño? Porque con su vida manifiesta literalmente que él adoraba al Dios Mamón, al Dios de las riquezas. Y el Dios de las riquezas alimenta la ambición, aumenta la avaricia de tantas maneras que nosotros no nos percatamos, porque nuestros sentidos, como estamos muertos, no perciben la inducción de ese poder, de esa sobrenaturalidad, de esos medios y de esos recursos que Mamón, como un dios pagano, perverso, que es el mismo, todo llega al mismo origen, tinieblas, diablo, Satanás, son tentáculos nomás, son medios, son formas de manifestarse.
como Tamuz, como Baal, como Acera, etcétera, todo lo que usted conoce. Entonces no nos percatamos y estamos siendo todo el tiempo ministrados. Por eso es necesario que nosotros tenemos que aprender y volver a enseñar sobre la música. Porque no nos percatamos, porque no sabemos, nuestros sentidos no han sido despertados para que nosotros percibamos y podamos discernir en cuanto a la música, en cuanto a la letra, en cuanto al ritmo, en cuanto a la armonía, en cuanto a la melodía, pero peor aún, en cuanto al origen de esa música, en cuanto al origen de esa letra. Entonces nosotros lo vemos tan bonito y nada dañino, es que no tenemos percepción. Pero ahí está. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo que se viste como ángel de luz. Entonces usted anda oyendo música que cree que es buena y aún alabanzas, porque son alabanzas. Pero usted sabe el origen de esa música, usted sabe el origen de ese ritmo, usted sabe el origen de esa armonía, usted sabe el origen de esa melodía. Entonces está expuesto para que usted procure dejar esa música, para que usted procure alabar a Dios, para que usted procure, etcétera, 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 es porque hay algo atrás de todo eso. Hay una maquinaria trabajando para bien suyo y mío. Porque usted, sin que se dé cuenta, comienza a sentir ya no deseo de algo. Usted comienza a sentir indiferencia hacia algo que siempre lo ha cautivado, que siempre lo ha dominado, que siempre se ha enseñoreado. Ahora, ¿por qué esta enseñanza? No solamente para que nosotros veamos la misericordia de Dios en nosotros, sino para que también nosotros mostremos esa misma misericordia con los demás. Porque al igual que la gente comenzó a murmurar, comenzó a criticar, comenzó a señalar, comenzó a estar en desacuerdo porque Jesús había llegado a la casa de un pecador. Ellos estaban exactamente manifestando lo que eran sus maestros y sus líderes. Cuando yo veo la actitud de un niño, estoy viendo la actitud de sus padres. Cuando yo oigo el vocabulario de un niño, estoy oyendo el vocabulario de sus padres. Entonces estos, al murmurar y a criticar que Jesús había llegado a la casa de un pecador, y note, hermano, tremendo lo que este hombre manifestó con la presencia del Señor en su casa. Algo que los líderes tuvieron que haber hecho y no lo hicieron. Entonces, no solamente es de ver qué misericordia la que Dios tuvo conmigo, sino qué misericordia debemos de tener nosotros con los demás. Porque ese demás que estoy hablando, esa gente, esa multitud, esas personas, posiblemente en lo más interno, en lo más profundo de su ser, no quieren ser como son, no quieren ser avaros, no quieren ser ricos en esa forma. No quieren. Entonces, todo eso tiene que ver con procuraba. Y a mí me llama mucho la atención los significados siempre de las palabras en el griego. Seteo, con Z, seteo, así como lo oye, seteo, tildada la última I. Significa buscar. Por eso en algunas versiones encontramos, Zaqueo buscaba. ¿Qué es lo que lo hace a una persona buscar? Yo le quiero preguntar a usted, ¿usted busca al Señor? ¿Usted busca su palabra? ¿Usted busca un cambio? ¿Usted busca una restauración? ¿Usted busca una mejoría? ¿Usted busca una sanidad? ¿Usted busca una liberación? ¿Usted busca inclusive una prosperidad? ¿Qué es lo que lo lleva a buscar a usted? Esa misma palabra procuraba. Usted se está procurando, usted está procurando, usted está buscando. ¿Por qué busca al Señor? Qué tremendo, porque la obra del Señor había comenzado en la vida de este hombre sin que Zaqueo lo conociera al Señor, pero el Señor lo conocía a él, y hasta por nombre, como lo vimos en la enseñanza anterior. Entonces vemos que Zaqueo buscaba, pero también hay dos palabras más que me agradan y digo, Señor, qué rico es esto. Es querer. Zaqueo quería ver
quién era Jesús. Ahora, quería es porque había un deseo en él. ¿Qué deseo habrá en aquellas personas que ante nuestros ojos son malos y perversos? ¿Qué deseos habrá en aquellas personas que nosotros consideramos ricos? ¿Qué deseos habrá en aquellas personas que nosotros consideramos que no necesitan nada, que aparentemente están bien, aparentemente no les falta nada, aparentemente lo tienen todo? Pero ¿qué habrá en lo más profundo de ellos que quieren? En el caso de Zaqueo, quería ver a Jesús. Por lo tanto, puedo pensar qué deseaba. O al ver a alguien que supuestamente lo tiene todo, pero el querer, el buscar, el procurar, lo lleva a que este hombre tenía una necesidad. ¿Cuál es la necesidad que tiene? Mire, usted puede andar en donde sea, donde lo conozcan o donde no lo conozcan. Usted llega y aparentemente lo pueden ver como una persona admirada o la admiren, pero no saben la necesidad que usted anda en su corazón, la necesidad que usted anda en su vida. No saben la búsqueda en la que usted anda, que usted procura llegar a alcanzar, obtener aquello que desea, aquello que necesita. Pero también hay algo tremendo en esa misma palabra seteo, que también se ocupa para pedir. Pedía ver quién era Jesús. Pedía en qué sentido, no en dame, no en quiero. Pedir. La palabra pedir lleva el sentido de señal. ¿Cuántas personas, al igual que Zaqueo, están pidiendo una señal no de poder, no de milagro, sino una señal en la persona de Jesús hacia él o hacia cualquier otro ser humano hacia él? Una señal de amor, una señal de compasión, una señal de misericordia hacia él. Porque el que es despreciado tiene un profundo daño en su alma, en su corazón. Aquel que no es tomado en cuenta porque lo tienen como malo, como perverso, entonces anda buscando una señal, pide una señal, no de otra cosa, sino de aceptación, de comprensión. ¿Cuánto niño no necesitará una señal en su padre o en su madre de que lo aman, de que es importante, de que es una bendición, de que es querido, de que es amado? Y no la tienen. Procuran, tratan la manera de llamar la atención, de hacer algo bueno, de hacer lo que sea. Cuando un niño sale corriendo y va a traer las sandalias y se las pone a papi para que se quite los zapatos, le comienza a desamarrar las correas o las cintas de sus zapatos. Correas es en las sandalias. ¿No será que ese niño está deseando una señal de papá, de un beso, de un abrazo, de un apretón, de una revolcadita de lucha libre? ¿No será una señal que busca? De querer sentir que su papá, su mamá lo ama, la ama. Procuraba, seteo, pedía. Él pedía una señal para sí mismo. Por eso fue el recibimiento gozoso, por eso descendió a prisa. Pero antes de eso había intentado muchas cosas para poder ver a Jesús. Entonces, buscaba, pedía, procuraba. ¿Qué es procurar? Hacer diligencias o esfuerzos para conseguir lo que se desea. Eso es procurar. Y usted sabe todo lo que este hombre hizo. Por eso hay versiones que dicen como estas: Zaqueo trató de mirar quién era Jesús. Zaqueo salió. También me impactó esta versión. Zaqueo salió a la calle, dice. Significa que cuando ocupa esta versión, el salió, es que tuvo que dejar, que tuvo que abandonar para poder salir.
Salió de la tristeza, salió del desprecio, salió del rechazo, salió del daño, salió del complejo. Pagó un precio, se expuso nuevamente a una humillación y tenía muchas cosas en contra a su estatura. Era de las grandes limitantes, no por el hecho de ser pequeño, sino del significado espiritual para nosotros de que era pequeño de estatura, de que tenía problemas en su alma. Pero dice esta versión que salió a la calle. ¿Cuándo vamos a salir? Y si ese es el precio que tenemos que pagar, posiblemente el precio de Zaqueo era salir. Posiblemente el precio que esperaba el Señor de parte de él para poder obrar era procura, busca, pide. Nosotros tenemos que poner una parte, salgamos. Solo el hecho de congregarse, hay que dejar la comodidad, hay que dejar la televisión, hay que dejar las películas, hay que dejar los juegos, hay que dejar la computadora, hay que dejar el trabajo, hay que dejar los proyectos, hay que dejar el personal, hay que dejar el dinero. Porque usted sabe que no se puede mover porque es pérdida de dinero, pero tiene que salir de mamón. Tiene que salir de la ambición y buscar una señal para usted de que es amado. Zaqueo hacía diligencias, dice esta versión, para conocer a Jesús. Zaqueo estaba tratando, dice la nueva versión, estaba tratando. Esta versión dice, intentaba ver quién era Jesús. Y hay otra muy linda, dice esta, la española dice, trataba de distinguir. Mira qué tremendo. No era fácil visualizar a Jesús, porque Jesús era común y corriente entre todos. ¿Y cuántos de las personas que nos conocen tratan de ver a Jesús entre nosotros? Porque todos me desprecian, porque todos me rechazan, porque todos me señalan, porque todos me dicen, va, volviste. Ese es el recibimiento que nos dan en la iglesia. Volviste. ¿Qué te habías hecho? Yo soy uno, pero con los que tengo confianza, le digo, ¿ya viene de Tebas? Que eso, como nunca está aquí en las enseñanzas, no sabe que es un lugar en Egipto. Y cuando vienen de esa gran comodidad, le digo, ¿ya viene de Gosén? Y sí, pero no saben que en el sentido Egipto, ya viene de lo mejor de Egipto, que fue lo que José dio a Israel en Egipto, Gosén, lo mejor de Egipto. Y lamentablemente muchos no nos damos cuenta que si estamos en Egipto, Dios nos ha permitido estar en Gosén. Pero aún estando en Gosén tenemos que procurar. Entonces trataba de distinguir quién era Jesús. No es fácil encontrar a Jesús. Se necesita capacidad para distinguirlo. Y yo no sé si realmente lo reconoció, porque el Señor no era diferente a los demás. Judas Iscariote, cuando lo entregó, le pidieron señal y le dijo a los que lo iban a prender al Señor, les dijo, al que yo besare, porque ellos no sabían quién era, al que yo besare, ese es. ¿Qué llevó a Zaqueo a procurar ver a Jesús? Zaqueo solo deseaba o soñaba con ser diferente. ¿Cuántos realmente soñamos con ser diferentes? ¿Cuántos, como decía hace mucho tiempo, me recuerdo que en los principios de los 90, entendí algo en la vida de Caín, hablando siempre sobre los ancestros, hablando siempre sobre la liberación del alma, la sanidad y la liberación del alma? ¿Cuántos? No lo dice la Escritura, yo lo veía de esta manera porque era mi sentir y he conocido el sentir de muchos. ¿Cuántos decimos dentro de nuestro interior, yo no quiero ser así? O yo no sé por qué soy así, porque él se levantó contra su propio hermano y su hermano menor. Que uno como hermano mayor tiene cierta paternidad sobre su hermano menor, tiene cierta protección y cuidado. Nosotros podemos demostrarle que nos cae mal, pero que a alguien le muestra así, se la ve con uno. ¿Se ha fijado? Va. Entonces, realmente, al igual que Caín, muchos de nosotros nos podemos preguntar, Señor, yo no quiero ser así, ¿por qué soy así? Y tenemos toneladas
de razones por las cuales nosotros somos así, que el Señor las quiere quitar. El favor que Jesús le hace le obliga a manifestar todo lo humano, todo lo bueno que había en él o que Zaqueo tenía. Imagínense qué tremendo. ¿Cuántas personas tendrán grandes capacidades? ¿Qué potencial no habrá en ciertas personas que nosotros muchas veces los tenemos como personas indignas, inmerecedoras, gente perversa, gente mala, gente viciosa, gente contaminada, gente antisocial para nosotros? Y qué tremendo, porque cuando el Señor Jesús manifestó su gracia y su misericordia, manifestó. Por eso uno se queda admirado cómo las personas que uno menos imagina llegan a ser los mejores cristianos, llegan a ser los mejores líderes. Son las personas que más se entregan al Señor, son las personas que más le dan al Señor, aquellos que muchas veces nosotros ni siquiera hemos esperado algo bueno de ellos. Un corazón cambiado que no le costará reparar sus maldades. Esto el Señor lo sabe. Un corazón que al ser restaurado no le costará cambiar, no le costará restituir, no le costará dar, como en el caso que era todo lo contrario de Zaqueo. Alguien que tiene la capacidad o disposición de restituir y dar más de lo que ha defraudado o ha quitado. Todo eso lo vio el Señor en el corazón de Zaqueo. Por eso a Zaqueo no le importó la opinión popular. No le importó lo que los demás pensaran. Todos modos siempre lo iban a pensar. Siempre. Aún, esto no era malo, pero a los ojos de Dios era malo, pero aún las cosas que él hizo bien, siempre fue señalado, murmurado, criticado. Él le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Entonces solo Dios puede perdonar. ¿Y quién se cree? Siempre era criticado. Por eso algunas veces nosotros debemos de aprender de que cuando Dios nos bendice debemos de aceptar la bendición, porque de todos modos si nos ven en miseria están diciendo que somos unos pobres diablos. Si estamos en abundancia dicen que somos ladrones. Entonces yo me quedo mejor que me digan ladrón con tal de estar bien. Y que me digan enfermo por estar bien, porque si yo estoy delgado estoy enfermo, y si estoy fuerte y sobrepeso estoy bien sano. Prefiero enfermo pero bien. Me recuerdo, hermano, mire, me llovía y que se está muriendo y que le pasa. Algunos creían que tenía VIH. No me lo decían por respeto, pero entre algunos y... Qué tremendo, hermano. Tenemos que luchar contra esa multitud. En su nacimiento y niñez, Él, Jesús, el Señor, Dios, Él le había dado promesas a través de las enseñanzas, a través de sus siervos. Si Él era judío es porque Él había estado siendo enseñado desde su niñez. Entonces, es posible que Zaqueo, hoy siendo un hombre y que se había desviado, porque eso no se esconde, él se había desviado. Él guardaba siempre en su corazón el recuerdo de toda aquella palabra que sus maestros le habían enseñado, que sus padres le habían enseñado, y aquellas promesas que él había encontrado por medio de la palabra. Qué tremendo, esto es maravilloso, hermano, porque hay gente que dice: mire, ¿y cómo es? Es que usted no puede vivir sin Dios. Usted puede desligarse del Señor, pero el Señor de usted no. Porque lo selló un día. Mire, qué importante esto. ¿Por qué el Señor lo salvó? Que es el todo. Pero ¿por qué el Señor le dijo: Zaqueo, desciende? ¿Por qué le dijo: voy para tu casa? Etcétera. Fíjese qué tremendo, porque el Señor lo salvó por sus buenos deseos. Porque procuraba, porque buscaba, porque pedía, porque quería estar con Jesús. Zaqueo solo lo deseó. Imagínense, solo quedémonos en lo superficial. Imagínense que este es el sicómoro. Y él lo único que quería era ver. Solo eso. Mira qué tremendo.
Entonces el Señor lo salvó solo por los deseos. No hizo una buena obra antes, no. Él conoció su corazón y vio que en su corazón Él deseaba y eso se lo concedió. Por eso oramos por los cumpleañeros, que el Señor cumpla los deseos de tu corazón o de su corazón. Porque hay cosas que solamente las deseamos, pero Dios las puede dar. Amén, démosle aplauso al Señor. Ahora, note esto bien importante. Solo Dios lo sabe. Posiblemente nosotros lo sepamos por la palabra. Y es por eso que necesitamos tener a la persona capacitada o apta. En este caso lo ideal serían nuestros padres. Pero lamentablemente cuando nosotros venimos a tener hijos, ni siquiera, hermanos, sabemos lo que es ser papá, porque los que hemos tenido como papás no han fungido como tales. Entonces estamos en un total desconocimiento, pero Dios desea que ve en nosotros el deseo de que queremos ser padres, y aunque sea tarde nos comienza a instruir. Entonces quiero mencionar algo muy importante, que esto solo el Señor lo sabía. Dios sabe de lo que es capaz ese corazón de Zaqueo. Dios sabía de lo que es capaz su corazón. Y aunque no era valorado por nadie, y aunque usted nunca lo había echado a andar ese deseo o ese potencial, porque estaba limitado, porque estaba entenebrecido, porque estaba amarrado, porque estaba pisoteado, a veces ni nos imaginamos lo que esta persona puede llegar a ser. A ser, sin H. A separado, ser, S-E-R, no hacer de obra. A veces despreciamos a los niños, a veces despreciamos a los jóvenes, y estos jóvenes lo único que desean es una oportunidad de querer ser alguien. Por eso se toma en cuenta a los jóvenes cuando quieren servir, porque solo Dios sabe qué potencial, y Dios le dice a uno, tómalo. Porque el que derrotó al que no podía derrotar, el mejor soldado de Israel, lo derrotó un niño. ¿Ve el potencial? Un niño que llegó a ser rey. Un niño que de los lomos de él salió el Señor. Pero también capaz hasta donde los hombres lo lleven. Porque a Zaqueo los hombres lo llevaron hasta ser un adorador de Mamón. Lo llevaron a defraudar a su propio pueblo, a traicionar a su propio pueblo, y no solo a su propio pueblo, sino a su propio Dios. Entonces el Señor vio que ese corazón era capaz de ser llevado hasta donde el hombre lo quiere llevar. Por eso nuestros padres decían, dime con quién andas y te diré quién eres. Dime con quién andas y esto lo invento yo y te diré qué intenciones tienes. Porque si andas con alguien que fuma es porque quieres fumar. Si andas con alguien que hace cosas inmorales o vive una vida inmoral, es porque tú también quieres hacer lo mismo. Y en tu corazón y en tu mente puedes decir no, y te lo creo, pero en lo más profundo de tu naturaleza caída hay alguien que clama y exige hacer lo que se hace. Por eso, ¿cuáles son sus amistades? ¿Cómo es posible que a un padre le puedan permitir a sus hijos que tengan amigos muy, muy diferentes a lo que ellos son? Amistades en contra de naturaleza, para no ofender a nadie. Entonces el Señor sabe, ese corazón, si yo no lo capturo hoy, quién sabe hasta dónde va a llegar, porque mira hasta dónde ha llegado. ¿Ve la misericordia del Señor? Capaz hasta donde Él lo lleve. Eso veía. La capacidad que tenía hasta donde Él, el Señor, podía llevarlo, porque llegó hasta despojar a cualquiera. ¿Se han fijado? Yo he oído a personas que hablan de otras personas que son parecidas como Zaqueo en todos los sentidos, y dicen, ni el papá se le escapa, o ni la mamá, y usan otras palabras, ni la mamá se le escapa. Este es capaz de bajarse a su hermana, a su papá.
Entonces, vos que no sos nada, o usted que no es nada, ¿qué le están diciendo? Ve hasta dónde es capaz ese corazón. Entonces el Señor sabía eso. Pero también el Señor pudo ver en el corazón de este hombre que llegaba hasta devolver a todos aquellos a los cuales él había despojado. Entonces él vio el corazón de Zaqueo y vio también eso, que era un corazón capaz de devolver más de lo que había quitado. Por eso es muy impactante cuando yo encuentro citas bíblicas, que tenía pensado un poco más adelante, de que Él conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. Había tanta disposición, así como tanta necesidad, que recibió a Jesús con toda alegría. Nadie hubiera creído eso. Que mostró el cambio ocurrido en él instantáneamente. Mire, estaba tan deseoso, estaba tan necesitado de que cuando él recibió el favor del Señor, cuando él recibió el amor, al verlo, quizás él sentía que estaba flotando porque no podía creer que Jesús, él sabía quién era Jesús, si le habían enseñado, él era de los que esperaban al Mesías. Él puede decir, no lo creo, me siento como que estoy flotando de ver al Señor en su casa. ¿No le ha pasado eso a usted? Cuando usted recibe algo que usted dice, jamás lo hubiera imaginado, y lo tiene, usted siente como que sueña. Y hasta uno dice, pellizcame. Entonces Zaqueo de seguro le dijo a su familia, pellizquenme. Es que es increíble, no puede ser yo sé quién soy, y sé también, por lo que me enseñaron mis maestros, quién es ese. Por eso, papás, jamás le roben ese privilegio que Dios les ha dado por derecho a sus hijos. Y hay de ustedes, el día de mañana no se quejen cuando les saquen los ojos. ¿Entendió por qué, verdad? Porque ha criado cuervos. Zaqueo se convierte, no le cuesta reparar sus maldades, no le cuesta restituir a los defraudados, no le cuesta compartir con los necesitados. Aquí lo feo de la porción es que el pueblo se indigna imitando a los fariseos. Ellos eran y son como sus líderes, le decía al principio. Ellos se habían vuelto fariseos hipócritas. Qué importante, ¿verdad? ¿Quién nos dirige? ¿Quién nos enseña? Y a eso me referí hace un momento. Debemos de tener gente apta, gente capaz para podernos enseñar la verdad. Es increíble porque el Señor sí cumplió lo que le había prometido a Zaqueo en toda su vida. Obró e hizo en él lo que él promete. No sé si usted entiende la palabra demagogo, pero él no era un demagogo. Él lo que hablaba lo cumplía. Él lo que prometía lo hacía. A su perfección. Amén. No le importó la incomprensión de la multitud más que la de los fariseos. No le importó. Yo estoy terminando. Una vez más Jesús demostró su amor, su verdad, su promesa, su poder. Especialmente aquí en Zaqueo. Su omnisciencia. Y aquí voy a tocar dos cosas que significa la omnisciencia rapidito. Aquí el Señor mostró su omnisciencia. ¿Qué es omnisciencia? Conocimiento de todas las cosas reales. Oiga, ¿qué había de real en ese corazón? Quizás solo él lo veía, pero él tenía conocimiento de las cosas reales en Zaqueo. Él, mire, qué tremendo. Él quiere llegar a usted porque él sabe hasta dónde usted
usted puede llegar. Lo único que usted necesita es que se le dé la oportunidad. Y Él sabe que usted está esperando una oportunidad, que ese es el meollo del mensaje de esta mañana. Dios le quiere dar a usted esa oportunidad porque sabe hasta dónde va a llegar. Sabe de lo que es capaz de hacer, capaz de dar y capaz de no hacer. Porque Él tiene ese conocimiento. Pero no solamente de todas las cosas reales, sino también, porque eso significa la omnisciencia, de lo que es posible. De las cosas reales y posibles. Por eso Él habla de que conoce nuestros pensamientos y las intenciones. La intención solo es un pensamiento que está aquí, un deseo que está aquí en el corazón, pero el Señor sabe hasta dónde usted puede llegar o va a llegar. Que es lo que siempre hemos tratado de enseñar para que comprendamos por qué Dios desechó a un Saúl y por qué Dios no desechó a un David. ¿Por qué Dios desechó? Y yo no pude tocar esto, hermano, dentro de las cosas de Zaqueo, porque lo iba a tocar en el caso de Jacob, Esaú y Jacob, en la vida de este hombre, en su niñez. ¿Por qué se desvió? ¿Por qué se torció? Entonces, encontramos nosotros que el Señor puede ver hacia dónde se dirige nuestro corazón y hasta dónde va a llegar, y no ha sucedido todavía. Esa es omnisciencia. De todo aquello que es posible para nosotros, pero para Él no es posible. Él está viendo, aunque no se haya hecho. Entonces, Él sabía hasta dónde Esaú iba a llegar y sabía hasta dónde Jacob iba a llegar. Esa fue la diferencia. Igual con Saúl, igual con David. Y cuando nosotros comenzamos a quererlo humanamente, a racionalizar, nosotros decimos, no, pero es que no sé, es que para mí algunas cosas fueron mejores en la vida de Saúl. Es que usted no conoce el corazón. Usted no sabe hasta dónde iba a llegar. Saúl no llegó más allá porque lo detuvieron. Y eso es lo que Dios hace con muchos de nosotros. Nos pone un límite. Porque sabe que nos destruimos. Por eso algunos son llevados. Porque sabe Dios que ya no puede darles otra oportunidad. Se acabó la oportunidad. Entonces imagínense qué tremendo. Porque alguien puede decir, pero mire usted, cuando usted lee de Jacob, Jacob era tremendo. Sí, pero usted no sabe que en el vientre su hermanito mayor salió primero. Por eso es mayor. Y a eso es que Dios habla, el mayor servirá al menor, porque en lo humano eso sí es, porque él salió primero. Pero quien tenía que haber salido primero era Jacob, y su hermano lo estaba aplastando para matarlo en el vientre. Por eso esta mujer decía, ¿para qué vivir así? Mejor me quiero morir. Y Dios le dijo, no, ahí hay dos. Entonces Esaú quería aplastar a su hermano. Estaban luchando entre la vida y la muerte los dos. Entonces cuando usted sabe solo eso, usted dice, uy, pero es que Jacob era malvado. Sí, así en usted representa su vida y la mía. Disculpe, lo tenía que decir suavemente. También incluí. Entonces, ¿en qué momento Zaqueo se desvió? Algo lo torció. Y el hecho que Dios tuvo misericordia de él no es solamente que no era totalmente responsable él de quién era. Ahora, quiero terminar con esto, diciendo nuevamente, alguien que desea una oportunidad. Quizás el hombre no nos la da, pero Dios sí. Y Dios sabe que usted está esperando una oportunidad para cambiar, para ser diferente, para restituir. Y no le hablé lamentablemente de lo que es la restauración por el tiempo. Dios vino a restaurar. Cuando dice vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido, Dios vino a restaurar. Ahora, ¿cuál es la oportunidad que usted desea? Ser como al principio. Quiero ser como Dios quería que yo fuera. Entonces la palabra restauración es volver a poner en su lugar o como era en su principio una cosa. Esa es restauración. Pero la restauración en Cristo es no solamente eso.
volver a poner en su estado original algo, sino en su estado original y mejorado. Por eso habla de la estatura del varón perfecto, que es Adán, y la plenitud de Cristo, que es ofrecida a nosotros la iglesia. Por eso, si usted tiene el deseo, usted busca, usted procura, quiero decirle que Dios ya lo sabe. Y Dios le va a conceder a usted esa oportunidad. Padre, gracias. Gracias. Porque Zaqueo, como dice esta versión, salió a la calle. Salió de su lugar. Salió de su escondite. Y pagó el precio. Exponerse a la murmuración, a la crítica, al señalamiento. Como aquella mujer que le tocaba salir a la hora más caliente, porque no podía pagar el precio de salir a la hora de la frescura, donde el sol había ya casi desaparecido. Por la pena, por la vergüenza de tener una vida inmoral. Pero Jesús salió a su encuentro, porque esta mujer tenía en su corazón un deseo, tener una oportunidad de encontrar a un hombre bueno, porque todos los anteriores solo habían abusado de ella. Y es por eso que ella salía a la hora más cálida en el desierto. Sal de tu escondite, mujer. Hermanos, sal de tu escondite. Porque Dios sabe que procuras. Porque Dios sabe que desea. Porque Dios sabe que quiere. Porque Dios sabe que usted pide una señal de que es amado. De que Dios sabe de usted. Y esto Jesús lo sabía y le dijo: Zaqueo. Se sorprendió cuando fue oído su nombre. Estaba tan escondido por la multitud que él ya estaba cansado de esconderse. Y es por eso que corrió y buscó un recurso. Y lo halló, porque Dios siempre proveerá cuando usted anhele. Dios siempre proveerá cuando usted busque. Pero es necesario que usted sienta en su corazón el deseo de cambiar. Que le den la oportunidad de amar, para que todo ese pasado se borre. Usted espera la oportunidad de demostrar que es útil. Que aunque hoy esté preso como Onésimo, Onésimo significa útil, pero había defraudado a su amo y estaba pagando un precio en la cárcel, porque no se puede esconderse de la justicia. Pero Onésimo necesitaba una oportunidad. Y Pablo le escribe a Filemón con estas palabras, parafraseando: Onésimo es útil, dale la oportunidad. Hoy Jesús intercede por usted y le dice al Padre: dale la oportunidad. Tiene un corazón grande, tiene potencial. Quiere demostrar todo lo contrario de lo que la gente, la familia piensa y sabe de él. Por eso Dios se ha acordado. Gracias. Está descendiendo aquí. Está descendiendo aquí. Está descendiendo aquí. Su Espíritu
está descendiendo aquí. Está descendiendo aquí, está descendiendo aquí, su espíritu de amor. Cámbiame, transfórmame, quiero más de ti. Gracias, Señor, por